Vamos a empezar con el directo de hoy. Como siempre, nuevamente agradecerte, Gustavo, por estar en un nuevo directo de Mindalia. Para ya respondiéndole a Alexis Rodríguez, que pregunta el tema de hoy, vamos a hablar acerca de cómo desbloquear nuestra relación con el dinero y con la abundancia. Pero antes quiero contarles que Gustavo es terapeuta complementario con amplia experiencia en radiestesia y también ofrece sesiones de Theta Healing, respiración de renacimiento, Reiki, entre otras modalidades, las cuales se utilizan para poder ofrecer un mejor resultado, justamente para poder desbloquear esa relación que tenemos con el dinero y con la abundancia y poder atraerlos. Por eso te quiero preguntar primero, Gustavo, ¿cómo aparecieron estas técnicas en tu vida? ¿Cómo te diste cuenta vos de que estas técnicas hacían este desbloqueo y mejoraban la relación con el dinero y con la abundancia? Ok, digamos que yo me considero una persona que he sido bastante curiosa y Ujú. una de las situaciones que se empezó a dar en mi vida fue que yo me empecé a dar cuenta que habían ciertos patrones de conducta o ciertas situaciones que se repetían cada cierto tiempo. Entonces uno empieza a buscar distintas modalidades de ayuda y muchas veces se encuentra con que hay modalidades que pueden estar de moda, pero no necesariamente te van a dar las herramientas para resolver un problema, más que decirte cuál es el problema. Entonces, eh, una de las situaciones que me pude dar cuenta, digamos, con lo que fue la parte de respiración, es que cuando estás haciendo una sesión de respiración, primero no controlas qué es lo que está sucediendo durante la sesión. Entonces, en el momento en que una persona tiene la sesión y no tiene control, ahí es como que se abre algo para desbloquear algo, porque no estás preocupado de esconder o tapar algo. Luego, en cuanto a la radiestesia, lo que me di cuenta es que te permite como tener respuestas, pero esas respuestas también es como la parte del diagnóstico, pero luego ya viene el trabajo interno que hay que hacer para desbloquear eso. Y por último, digamos, con lo que es el Theta Healing, que es una modalidad donde se hace, digamos, una meditación y una serie de oraciones, donde por medio de eso se pueden ir resolviendo esos bloqueos o esos conflictos. Entonces, cuando ya uno empieza a unir distintas cosas, uno va viendo qué le va a funcionar mejor a una persona y qué no le va a funcionar a una persona. Porque no todos somos iguales, no a todos nos va a funcionar todo de una misma manera. Entonces hay que ir buscando alternativas que le puedan ir ayudando a la mayor cantidad de personas. Bien, entonces podríamos afirmar o considerar de alguna forma que si nosotros desbloqueamos esta relación con el dinero y con la abundancia es porque estamos teniendo una relación negativa o una relación que está siendo dificultada. Entonces, por medio de estas técnicas empezaríamos a tener una relación positiva y de poder acceder y que venga y se retribuya mucho más de lo que no teníamos esa relación. Sí, y primero valdría la pena definir qué es el dinero. El dinero es Mm. únicamente una unidad de medida y una unidad de intercambio, donde, digamos, en el pasado las personas intercambiaban, yo te doy una gallina y la otra persona me daba algo. Entonces se creó algo, una unidad de medida, una unidad de intercambio, donde era más fácil transportar y poder intercambiar energía, y esa energía me la van dando a mí dependiendo del trabajo o las actividades que haya. Entonces, de esa forma es como yo gano esa energía. Lo que ha sucedido es que se le ha dado una connotación negativa al dinero, donde si yo quiero ser espiritual, entonces no tengo que tener dinero. Y entonces aquí es donde empieza el conflicto, porque
primer lugar, estamos encarnados en esta tierra y mientras estemos en este cuerpo vamos a tener necesidades físicas y para poder cubrir esas necesidades físicas necesitamos dinero, así de sencillo. Si fuéramos Exactamente. iluminados, entonces no estaríamos encarnados en esta tierra y en esta encarnación no necesitaríamos de poder tener los medios para mantenernos, tener un techo y sustentarnos. Entonces, si fuéramos iluminados, viviríamos en otra dimensión, haciendo otras cosas, estaríamos tocando el arpa y tendríamos nuestro condominio en una nube, pero ese no es el caso. Claro. Entonces, mientras estemos en esta encarnación, tenemos que buscar cómo hacerlo mejor para tener nuestro sustento y poder operar y ser la mejor versión de nosotros. Porque esa es la parte donde esa relación del dinero no se da, porque es como una relación que tenemos con otra persona. Entonces, si nosotros lo estamos viendo como que eso es malo, el dinero se aleja de nosotros. El dinero no quiere ver, Claro, no quiere ver nada con nosotros. bien. Y entonces, ahora que me decís esto de que, bueno, si nosotros pensamos, tenemos una connotación negativa con el dinero, ¿se puede entonces establecer de alguna forma, o quizás tiene algo, algún otro aspecto más o algún otro condimento de alguna forma más, que, bueno, yo no lo estaría viendo, pero ¿se puede decir entonces que la relación con el dinero es una relación mental o que lo mental tiene mucho que ver con esa relación que tenemos con el dinero? Y de alguna forma, ¿cómo es la relación entre dinero y abundancia? ¿Qué relación podrías establecer vos? Ok, digamos, una persona puede ser abundante y no necesariamente tener dinero. Porque ¿a qué le llamamos abundancia? Ok, una persona puede tener abundancia de recursos, puede tener suficientes tierras, puede tener suficientes animales, puede tener suficientes recursos. No necesariamente son en factor monetario, pero es abundante. ¿Sí? Entonces, cuando se sienta a la mesa, puede tener una gran variedad de frutas que comer. ¿Sí? Entonces, esa persona es abundante. Que su cuenta de banco no lo refleje en cantidad de euros o dólares o la moneda que maneje, eso es otra situación, pero esa es la abundancia. Entonces, digamos, cuando estamos hablando de la relación con todo esto del dinero y la abundancia, mucho tiene que ver con la forma en que fuimos creados desde niños, lo que vimos en casa, lo que escuchamos en casa, lo que escuchamos en nuestro entorno, en la escuela, con los compañeros, con los maestros, en la iglesia. Entonces ahí es donde vienen muchas de las formas de cómo vamos a ver nosotros el dinero, cómo vamos a ver al rico y cómo vamos a ver al Sí. pobre. Y entonces ahí es donde empezamos a hacer nuestras conjeturas. Y luego si agregamos que en la escuela no nos enseñan qué es el dinero, cómo sirve, cómo se genera, Sí. entonces como que empezamos la partida no con las mejores cartas, ¿verdad? Sí. Y digamos, yo recuerdo eh, de niño, yo crecí en el Opus Dei, entonces era una comunidad bastante cerrada, bastante rígida, y recuerdo yo haber tenido como unos 8, 10 años, más o menos en ese tiempo. Mi papá trabajaba para una multinacional y recuerdo que un día me llama a mí, a mis hermanas, nos sienta y no sé qué conflicto ha de haber tenido él en el trabajo. La cosa es de que estaba a punto de renunciar al trabajo y nos dice, a partir de este momento no tenemos dinero. Entonces, imagínate para un niño de 8 o 10 años que le Ay, digan sí. eso, uno empieza a crear una serie de pensamientos, ideas, y entonces a raíz de ese momento yo recuerdo de que yo no pedía nada, yo me volví un niño austero.
¿sí? Yo no pedía permisos para salir, yo no iba a ningún lado, porque en mi inconsciente decía, en la casa no hay dinero, no tenemos dinero, no puedo eh, empezar a eh, pedir, ¿sí? Ese es uno de los eventos que yo recuerdo. También antes de ese evento yo recuerdo que donde yo vivía existía una pista de carritos de control remoto. Y yo venía y le decía, digamos, era un sábado, un domingo, y le decía a mi papá, vamos a jugar carritos. Y me llevaba. Y hubo una vez que yo me senté a jugar un carrito y yo llevaba una cajita con varios carros, llevaba mi control, yo llevaba todo mi equipo para jugar ahí. Y recuerdo que a la par mía habían unos niños que ellos rentaban el carrito. Y cuando uno de los niños ya más grandes que yo vio que yo llevaba mi cajita y que sacaba todas mis cosas, pude ver esa cara de envidia, esa cara de ¿y este qué se cree? Y yo en ese momento no tenía eh, no había percibido esa energía. Esa fue la primera vez en la cual me di cara a cara con la envidia y con que alguien te desee no lo mejor. Entonces ahí empiezas a ver dónde se empiezan a crear ciertos patrones. Ahora, ¿qué sucede? De ahí viene, ya es responsabilidad tuya el declarar, ok, eso fue la forma en que mi padre resolvió cuando tenía ese conflicto de decir voy a dejar de trabajar. Y en la forma que él tenía de expresar, él me dijo en ese momento, no tenemos dinero porque no tengo trabajo. Esa parte fue la que a él le faltó. ¿Sí? Claro. Conforme él empieza una nueva empresa, empieza a trabajar otras cosas, había dinero, pero yo no pedía, porque en mi cabeza como que esas Claro. palabras se incrustaron, ¿sí? Entonces, conforme voy Bien. creciendo, es que yo empiezo a sanar esas partes, a detectar, oh, ¿en qué momento me dijeron yo no puedo tener dinero? ¿En qué momento yo no puedo pedir? ¿En qué momento no puedo eh, crecer financieramente? Entonces, ahí es donde empieza uno ya a tomar conciencia y a desbloquear esos eventos donde dices, sí, ese evento fue así, pero no tengo por qué seguir viviendo con eso y poniéndolo en el pasado y traerlo a mi presente y ponerlo en el futuro, porque ese es el problema, cuando seguimos perpetuando ese pasado Claro. y entonces ese patrón de conducta se perpetúa y lo perpetuamos a las futuras generaciones. Bien, antes de pasar a preguntarte acerca de la técnica que se aplica para poder quitar estos bloqueos, me gustaría preguntarte, vos mencionabas que, y que es algo que se conoce mucho y que por lo cual hay que tener como mucho cuidado con los niños y qué es lo que le decimos porque es lo que queda registrado y que lo vamos trasladando a lo largo de la vida. Entonces, me gustaría preguntarte si solamente es un registro de niño o puede que algo que nos digan de adulto o de adolescente también quede registrado y nos También, genere como ese bloqueo. también queda registrado. ¿Por qué razón? Digamos, cuando los niños van a estudiar, les dicen, estudia para que tengas un buen trabajo, pero Ujú. en la escuela, en el colegio, en la universidad, únicamente te enseñan para que puedas ganar los exámenes y como normalizar ciertas cosas. Entonces, si hay una persona que no funciona bien en esos términos, no es buena para memorizar, no le gustan las matemáticas, es buena para otras cosas, lejos de ser una persona que va a crecer en ese ambiente, se va a frustrar y va a salir pensando de que no es bueno para nada de lo que estudió. ¿Sí? Ok. Mm. Luego tenemos que yo me encontré con la sorpresa de que
las personas con las que estudié de niño, muchos de los que pensábamos que eran más inteligentes, resulta que ahorita son los que están más jodidos económicamente. Su inteligencia no les sirvió. Y los más Mm. haraganes están más prósperos, viven más tranquilos. Eh, la abundancia y la prosperidad llega con facilidad. Entonces ahí es donde vemos que el sistema, ya cuando estamos adolescencia y adultos, no nos ayuda a que Mm. en la vida real podamos desarrollarnos y ser prósperos y abundantes. Entonces, Ujú. no es solo de niños. El sistema en Claro. general está hecho para que las personas se frustren. Sí, sí, eso me hizo acordar, bueno, recordarle a la gente, como les mencionaba en un principio del directo, que todas las preguntas, consultas o dudas las pueden dejar en los comentarios o en el signo de preguntas que aparece debajo. Eh, que me hiciste acordar con esto que mencionabas de, bueno, por lo menos, no sé, en otros países, aquí en Argentina pasa mucho que nosotros como jóvenes nos quejamos de que como que el sistema no está generado para, en el sentido de generar trabajo, que busquemos crecer, te piden con experiencia, pero y si no tenés un primer trabajo, no podés tener, o sea, si no tenés otra experiencia, no vas a poder tener ese trabajo, entonces, ¿y de dónde saco la experiencia? Entonces, como que ahora de a poco se está incentivando y como que no se busca que crezcamos, es como que se piensa en más, quizás en los más adultos, y se tiene esto de, bueno, los jóvenes y adolescentes no quieren hacer nada, y esto que mencionabas de el más vago o el más haragán, es el que se las ingenia de alguna forma y puede sacar dinero, puede generar esa abundancia más, que alguien que con toda su inteligencia no sabe qué hacer y no sabe cómo aplicarla. Entonces, me hizo venir mucho, no, por eso digo, no sé cómo es en otros países, pero acá en Argentina pasa mucho, y es un tema muy común, que parece que si no impulsas a los jóvenes, ¿cómo se pretende que los adultos sigan con eso? O sea, si no se trabaja de joven, de más adulto, es como que va a ser algo muy complicado de poder después aplicarlo. Exactamente, exactamente. Y luego preguntabas que con esta técnica, ¿cómo es que logra uno detectar las cosas? Bueno, para esto vamos a Mm, utilizar lo que sería un péndulo y vamos sí. a utilizar unas plantillas, donde esas plantillas van a tener distintas posibles respuestas. Entonces, digamos, ahí te van a aparecer respuestas como, o esto viene algo de una creencia familiar, o esto viene de un voto de pobreza de algún ancestro, Ujú. ¿sí? Porque hay muchas cosas que a nivel familia muchas veces se guardan secretos, y esos secretos, cuando no se dicen, luego lo Mm. que va a suceder es 2 o 3 generaciones más adelante, va a haber Ay, mira. alguien que va a tener ciertos rasgos y que va a abrir esa cajita que estaba prohibida y ese secreto va a salir a la luz, Bien, ¿sí? Y sí. entonces Ahí hay te, veces, te ajá, corto 2 segunditos, justo que se me vino una duda. ¿Puede entonces que una creencia, por ejemplo, no sé, de un bisabuelo, no se despierte en el hijo, sino que se despierte en el nieto? O sea, como de alguna forma quede dormido como en un momento, como que se traslade y después en 2 o 3 generaciones más tarde despierte eso. sí, y digamos, te lo voy a poner en un ejemplo, no necesariamente ahorita es de dinero, pero sí va a reflejar Mm, esa parte. Digamos, de parte de mi abuelo paterno, eh, yo tenía una muy buena relación con el abuelo materno, no tenía una relación mm, tan grata. Pero luego recuerdo de que él me contó de que nosotros hubiéramos sido Escobar en lugar de Barrios. Y él contaba de que su papá se quitó el Escobar y él firmaba Rosendo Barrios. O sea, el Escobar lo omitió. mm. Pero eso no era algo que se hablara con normalidad en la familia. Eso una vez que bajó la luna me contó esa parte a mí.
Pasan los años, sus dos hijos varones, uno tuvo hijas mujeres únicamente, el otro tuvo cuatro hijos hombres, una hija mujer. Resulta de que por azares del destino, todos mis primos se quitan el Barrios y empiezan a usar el Franco, el apellido de la mamá. Entonces ellos firman Daniel B. Franco. Entonces, ¿ves Ujú. cómo se repite eso mismo que el Claro. bisabuelo de ellos hizo? Entonces, hasta que eso Ujú. no se hable abiertamente en la familia, por qué, qué pasó, qué dolor hubo, qué trauma hubo por parte de papá, eso se va a seguir repitiendo en generaciones futuras. Y así suele suceder en cuanto a herencias, en cuanto a dinero, en cuanto a Mm, ser austero, el que los ricos son de cierta forma, porque si algún ancestro eh, mm. le robaron la herencia o algún ancestro lo mataron porque tenía mucho dinero, entonces van pasando esas creencias. Bien. Entonces, ahora para poder cerrar justo que recién, perdón, te corté porque tenía esa duda, para poder cerrar bien la idea y que quede bien de cómo se aplica el péndulo, te quiero consultar eso, de en qué consiste la técnica del péndulo para poder quitar estos bloqueos y poder tener una mejor relación con el dinero y con la abundancia. Y bueno, justamente eso, cómo se aplica la técnica y cómo se genera ese desbloqueo. Ok, digamos, cuando utilizamos las plantillas o las tablas, que ya van a tener ciertas respuestas de dónde vienen los bloqueos, ya una vez identificamos eso, entonces energéticamente vamos a hacer lo que se llama un comando, donde vamos a pedir conscientemente que esa energía sea removida, que esa energía se quite de nosotros para que pueda de alguna forma ya empezar a darnos el resultado que nosotros queremos. Porque en este momento es como que está bloqueado, está en nuestros puntos ciegos, entonces no vemos que tenemos ese problema. Ujú. ¿Sí? Entonces, con la ayuda Bien. del péndulo y las tablas, es que logramos identificar en dónde está el bloqueo. Y por último, con la ayuda de los comandos, es que vamos a pedir que ese bloqueo sea removido y ya pues vamos a estar liberados de esa parte. Ujú. Bien, y luego de eso es donde se aplican las distintas técnicas que me mencionabas antes que tiene que ver con cada caso particular de o se aplica Reiki, o se aplica la respiración, o cómo se sigue después una vez que se hace el No, comando, ¿o no? no, en este simplemente con hacer el comando, porque la persona ya Ah, va a bien. estar, la persona ya va a estar consciente de dónde viene, entonces ya puede indagar en de Mm. dónde es que, y ahí si es algo que viene de ancestros, ahí se va a saber que es de ancestros, entonces no tiene por qué indagar de qué le pasó al bisabuelo, no, es simplemente el saber Ah, claro. que lo que vivió tu bisabuelo, eso lo vivió él, pero no tiene por qué ser tu caso, esa lealtad familiar no tiene por qué seguir. Perfecto. Bien, ahora antes de ir a las preguntas de la gente, quiero que le cuentes a la gente acerca de tu taller que vas a estar brindando, Ujú. así que te dejo para que les cuentes. Bueno, entonces, a las personas que estén interesadas en aprender, que saben usar su péndulo, tienen un péndulo y están interesados en aprender cómo desbloquear la prosperidad, vamos a estar dando un taller. Y ese taller van a tener acceso a las tablas, las preguntas, las oraciones que vamos a estar utilizando para hacer esos desbloqueos. El taller va a ser el sábado 30 de, de julio. Está pensado en que tenga Ujú. horario que se aplique para Europa y para América. Si van al perfil de Terapias Péndulo, ahí va a haber una pestañita que dice tienda. Y si dan en clic en la tienda, ahí va a aparecer los distintos horarios por país y el costo.
Va a ser un cupo limitado, así que los invito a que si están interesados que tomen acción rápidamente porque pues, van a ser pocos asientos disponibles. Buenísimo. Bien, ahora vamos con una de las preguntas de Sandra Putruele. Dice, ¿qué opinión le merecen los pactos de lealtad con los familiares? ¿Pueden modificarse? Sí se pueden modificar. Lo que sucede es que cuando tenemos un pacto familiar, tenemos que estar primero conscientes de cuál fue la lección que tuvieron que aprender nuestros ancestros. Entonces vamos a dejar ir ese pacto, pero vamos a pedir que esa enseñanza quede en nosotros. Porque la razón de que esa lealtad familiar fue pasada de generación en generación, muchas veces es porque nuestros ancestros nos quieren proteger, no quieren que nosotros estemos pasando problemas. Entonces, por eso es que se puede haber pasado una lealtad familiar de pobreza, porque alguno pudo haber sufrido algo por tener dinero. Entonces llegó alguien que dice, no es bueno tener dinero y por eso vamos a vivir así, moderadamente. Y empiezan a pasar esas creencias, pero llega un momento en el que alguien de la familia tiene que decir, no, si eso fue el caso de ellos, eso fue lo que les tocó vivir a ellos, pero no tengo por qué yo seguir con esa tradición. Bien, ahora vamos a ir con, creo que la última pregunta, porque bueno, viste, tenemos el tiempo lamentablemente que nos apremia, de elis.mech, que te pregunta, ¿cuál sería la diferencia entre la técnica del péndulo para radiestesia y el péndulo egipcio? Muchas gracias y bendiciones. Ok, cuando estamos hablando el péndulo de radiestesia, va a ser cualquier objeto que pese, ¿sí? Cuando estamos hablando del péndulo egipcio, estamos hablando de que hay tres que yo conozco, que está el de Karnak, está el de Isis, está el de Osiris, y ese tienen formas y anillos determinados. Precisamente aquí tengo uno de Karnak. Y entonces, si miran, aquí tiene unos anillitos aquí y tiene estos. ¿Qué sucede? Estos van a ser péndulos que por lo regular lo están usando gente que ya tiene un poquito más de experiencia a la hora de usar el péndulo. ¿Por qué razón? Primero porque es más caro y segundo porque va a tener una cierta energía el péndulo y no todas las personas les va a gustar el usar el péndulo. O sea, porque hay personas que saben usar el péndulo y cuando toman un péndulo egipcio dicen, uy, no muy me gusta esto. Es por el tipo Sí. de radiación que tiene ese péndulo. Entonces, esas son las diferencias de que el péndulo egipcio se utiliza más que todo para trabajos energéticos o limpiezas, sanaciones, pero ya la persona necesita un poquito más de experiencia a la hora de usar, mientras que el péndulo de radiestesia puede ser de una piedra, puede ser de metal, puede ser de madera y puede tener distintas formas. Así que esa sería la diferencia. Bien, buenísimo. Bueno, Gustavo, desafortunadamente hemos llegado al final de este directo, pero no quiero que finalice sin antes preguntarte, consultarte y que le cuentes también a la gente acerca de tus terapias para que puedan acceder, para que quizás algunas dudas, consultas han quedado o se despiertan días posteriores y bueno, y para poder contactarse contigo, este es el Instagram de Gustavo para que luego puedan ir a acceder y ver toda su información y todas las consultas que queden, poder preguntarles. Siempre hago la aclaración de que esto es abierto a todo el público y quizás hay alguien que no se anima a preguntar abiertamente, entonces de poder acceder tanto a su Instagram como a sus terapias, por eso quiero que les cuentes a la gente acerca de ellas. Ok, muchísimas gracias. Bueno, pues para quienes estén interesados, si no les interesa el aprender el péndulo, no usan el péndulo, pero les interesa el poder tener el diagnóstico de qué es lo que está pasando con su abundancia o con otros temas, pueden ir a Terapias Péndulo en Instagram y también ahí van a tener acceso a la página web o
o a la misma tienda y ahí va a estar la información para hacer una sesión. La sesión por lo regular son 90 minutos. Queda grabada. Durante la sesión vamos a hacer ciertas preguntas, meditaciones, oraciones, ejercicios, que esos ejercicios van a tener que estarlos repitiendo por un determinado número de días para que se sientan completamente liberados de esa energía y de esa forma pues poderlos ayudar. Así que para aquellos que no estén interesados en utilizar el péndulo o que no les interese aprenderlo, pero quieren desbloquear su prosperidad y su abundancia, para eso existen esas sesiones o esas terapias ahí sí que individualizadas donde podemos ayudarlos a pues mejorar su día a día. Buenísimo. Bueno, espero que del otro lado hayan disfrutado tanto de este directo como yo, porque la verdad es un placer escucharte con toda la información y todo lo que sabés y lo claro que lo decís, así que muchas gracias por haber estado, por tu tiempo, por todo lo que nos brindaste y nos ofreciste en este directo. Recuerden, como siempre, que todos los directos quedan guardados en el Instagram de Mindalia, así que ingresando a Mindalia-com, del Instagram que estamos ahora transmitiendo, van a poder acceder a este directo y a todos los que se transmiten. Así que muchas gracias por todos los comentarios, por todas las palabras lindas que nos han mandado, que te agradecen, Gustavo, por estar aquí presente, nos agradecen a nosotros desde el equipo de Mindalia por estar aquí, por este nuevo directo. Así que bueno, como siempre, mi nombre es Valentina y es un placer tenerlos del otro lado y haberte tenido, Gustavo. Así que será hasta la próxima y muchas gracias por haber estado. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a todos los que se unieron y los que nos van a ver en diferido, pues también un gusto haber podido compartir con ustedes. Saludos.